Eider Hurtado. Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Nerea Kortajarena, secretaria de Programas de Euskal Herria Bildu, portavoz en el Parlamento. Egunon. Egunon. Bueno, estamos en plena negociación sobre la reforma fiscal. Aún hay tiempo, pero han presentado una enmienda a la totalidad. ¿Quiere decir que en las conversaciones de estas últimas semanas no ha habido ningún avance que indique un acercamiento? Bueno, hemos presentado una enmienda a la totalidad pues por responsabilidad y sobre todo por evidenciar que en estos momentos, un momento de incertidumbre en el que no se están cumpliendo las expectativas de recaudación, en el que la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es cómo vamos a garantizar los servicios públicos que necesitamos a futuro con todos los retos que tenemos por delante. Lo que se nos ha presentado no es una reforma fiscal. Ayer mismo lo confirmaba el Lehendakari Pradales, que hablaba de una revisión fiscal, porque lo que se nos ha presentado no es más que un listado de deducciones que yo creo que son más efectistas que efectivas, y porque lo planteado reduce nuestra capacidad de recaudación y así difícilmente vamos a poder abordar los retos que tenemos por delante. Y hemos presentado esa enmienda a la totalidad pues porque no ha habido posibilidad en este tiempo de hablar de las cuestiones esenciales, básicas, de las que se habla cuando uno habla de una reforma fiscal. ¿Qué le falta a la propuesta de PNV y PSE? Bueno, lo que falta es responder a esas dos preguntas que nos hemos planteado: cómo vamos a abordar el futuro y cómo vamos a responder a los servicios, a las necesidades que se nos plantea la sociedad, cómo vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, y eso pasa por saber cómo vamos a financiar los servicios públicos, cómo vamos a abordar, por ejemplo, pues con una sociedad envejecida, cómo vamos a financiar, por ejemplo, la Osakidetza dentro de 5 años, o cómo vamos a plantear el sistema de cuidados de aquí a 5 años con una sociedad totalmente envejecida. Y falta responder también a esa pregunta de cuál es el modelo social, económico y de competitividad que queremos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que le falta son aquellos elementos que son esenciales en cualquier debate fiscal, que es, en nuestro caso, pues bueno, cómo hacemos para acercar las rentas del trabajo a las rentas de capital, que se han ido alejando durante los últimos años y hacen que en este momento sea la clase trabajadora la que soporta principalmente la carga fiscal. Cómo abordamos, ¿no? Que las empresas también puedan aportar en función a sus beneficios, y cómo abordamos, ¿no? digamos, esa revisión del impuesto de sociedades que requerimos. Cómo abordamos también, ¿no? Todo lo relacionado con las grandes fortunas, y cómo revertimos también un sistema en el que se ofrecen muchísimas deducciones, pero de esas deducciones quedan exentas precisamente las personas con rentas más bajas, ¿no? Me estoy refiriendo a las prestaciones o ayudas que se ofrecen en materia de vivienda, de familia o de discapacidad, ¿no? Son todas esas cuestiones sobre las que no se ha planteado la posibilidad de dialogar, y sobre las que nosotras hemos puesto encima de la mesa en nuestras enmiendas parciales. Señalan que deberían vigilarse las deducciones empresariales, revisar el impuesto de sociedades que ha mencionado, garantizar que las grandes empresas tributen por sus beneficios. ¿Es la parte que favorece a la empresa la que no gusta a Euskal Herria Bildu? No. Nosotras, como estamos diciendo, nosotras estamos viendo cuál es el contexto económico y social en el que nos movemos, ¿no? Y qué es lo que viene. Y creo que hay bastantes evidencias para pensar que cuanto menos vamos a afrontar unos retos sociales que nos van a obligar a repensar muchos de nuestros sistemas públicos a repensar cómo vamos a financiar esos servicios públicos. Y lo planteaba el otro día, Pello Chandiano al Lehendakari Pradales, pues un poco también en el marco de lo que ahora en esta tercera fase se va a abordar en la mesa por el Pacto de la Salud, y es cómo abordamos, digamos, todas esas cuestiones que una sociedad más envejecida va a requerir en materia, por ejemplo, de servicios públicos. Y nos preocupa también, bueno, pues cómo podemos ofrecer una respuesta a esas demandas que también
también nos están haciendo las empresas, que nos piden acompañamiento, que nos piden inversión, que nos piden, ¿no?, que podamos llegar a esos niveles de I+D+I, de ese 3% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y en ese sentido lo que vemos es que aquí hay pequeñas empresas que ya están tributando por lo que deberían tributar, y sin embargo hay otras grandes empresas que se benefician, digamos, de un sistema de deducciones, bueno, pues que hace que esas tributaciones, digamos, mínimas no se garanticen, ¿no? Con lo cual nosotras somos muy conscientes de la situación que están viviendo las empresas, de lo delicado que es su situación, del acompañamiento que requieren, y por eso pensamos que cada uno, desde lo que puede aportar, tiene que aportar para que después con eso precisamente podamos hacer los acompañamientos que requieren, ¿no? Aquí se están planteando en este debate dos modelos. Hay quien plantea que se pueden o que se deben bajar los impuestos a las empresas, y hay quienes planteamos que sería lo adecuado que todas las empresas pudieran aportar un mínimo para después hacer esas inversiones que se requieren, como estaba diciendo, pues llegar a ese 3% del Producto Interior Bruto en I+D+I o en +D, o hacer, por ejemplo, que operaciones como la de Talgo no sean una mera anécdota. Todo eso requiere inversión, y yo creo que este planteamiento que se hace, pues es un planteamiento que también va a permitir acompañar a las empresas en este proceso. Hace unos minutos ha estado el portavoz del PNV, Díez Antxustegi, en Euskadi Irratia, y decía que no sabe qué quiere Euskal Herria Bildu, porque no hacen propuestas serias, que escuchan mucho decir que necesitamos debates de altura en este país, pero cuando se trasladan medidas concretas, que Euskal Herria Bildu no da la talla. Bueno, yo creo que al Partido Nacionalista Vasco lo que le pasa en este momento es que le faltan votos para sacar ese planteamiento que ha planteado encima de la mesa, que le cuesta entender quizá que estamos en otro contexto y que la correlación de fuerzas ahora es diferente, y que aquí no se trata con plantear una propuesta, lanzarla y decir que los demás de alguna forma hagamos una trágala, y lo que le cuesta es responder a esas preguntas que estamos planteando una y otra vez, y es en ese contexto de incertidumbres que todas estamos reconociendo, en este momento en el que ya las previsiones de recaudación no se han cumplido, y no es solamente por el tema de los mutualistas, estamos viendo también que no se han cumplido las previsiones en lo referente al IVA, y en este contexto en el que vemos que los retos que nos tenemos a futuro y nuestra propia demografía nos van a exigir mayor inversión, ¿cómo vamos a abordar elementos esenciales para garantizar el bienestar de la ciudadanía? Y a eso no se está contestando, ¿no? Nosotras, en nuestras enmiendas parciales, hemos planteado propuestas concretas en relación a las rentas del capital, en relación a las rentas de las personas físicas, en relación al impuesto de sociedades, en relación a un cambio de paradigma en lo que son las deducciones, de las que ahora quedan fuera las rentas más pequeñas, en las que planteamos de alguna forma bueno, pues alinearnos con los paradigmas que se están ya aplicando en otros países europeos y convertirlas en reembolsables. Hemos planteado también planteamientos en relación a cuestiones de igualdad de vivienda. Hemos planteado con cuestiones muy concretas sobre las que creemos de las que se habla en una reforma fiscal. Sobre otras cuestiones que se han venido planteando y sobre las que se ha querido hacer pivotar en este debate, pues nosotras no tenemos ningún problema de hablar, ¿no? De hecho, fíjate, le escuchaba también yo al señor Antxustegi hablar, ¿no?, de las deducciones a familia. Mira, yo misma he llevado al Parlamento, yo ya no sé en cuántas ocasiones, la posibilidad de reorganizar nuestro sistema de prestaciones a las familias y de ordenarlo y de plantear deducciones fiscales reembolsables para que las prestaciones universales por cuidados lleguen a los 18 años. Siempre se me ha dicho que no. Así que nosotras no tenemos ningún problema de abordar las cuestiones que son sectoriales, los debates que se refieren a políticas sectoriales cuando se tienen que abordar. Pero en una reforma fiscal, en la discusión sobre una reforma fiscal, se debe hablar de las cuestiones que son esenciales en una reforma fiscal. Y yo ayer lo comentaba, ¿no?, en la rueda de prensa, en la que, por cierto, me pasé casi una hora hablando de medidas concretas.
lo comentaba, si uno mete reforma fiscal en Google, pues aparecen las cuestiones como las que nosotras estamos planteando, que son los elementos centrales, y es, digamos, cómo se articula, digamos, la capacidad recaudatoria de una sociedad para garantizar después un sector público potente que responda y que tenga capacidad para dar respuesta a los retos que en este momento tenemos entre manos. ¿Y han hecho una estimación de en cuánto podrían esas enmiendas elevar la recaudación para que puedan financiarse los servicios públicos? Porque en la cuenta que hacía la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, les salía un impacto negativo de 160 millones. Sí, es curioso que la diputada general decía primero que no conocía la propuesta y después la cuantificaba, ¿no? Bien. Nosotras sí, evidentemente hemos cuantificado esa propuesta y son, como lo señalaba ayer, 899 millones en positivo, lo que supondría la aplicación de las medidas que nosotras hemos propuesto, ¿no? Serían 900 millones más para abordar los retos de futuro, 900 millones más para garantizar bienestar de la ciudadanía, 900 millones más para financiar servicios públicos de futuro y 900 millones más para acompañar también a las empresas en este momento y a los retos que se enfrentan en este futuro. Y con esta crítica que hacen en forma de enmienda a la totalidad, además, sobre esta propuesta de PNV-PSE, ¿qué margen hay para seguir negociando en el tiempo que tenemos en estos momentos? Bueno, nosotros, como ya señalábamos ayer, lo que planteábamos es una enmienda a la totalidad para evidenciar que esto no es una reforma fiscal, y planteábamos también, mediante nuestras enmiendas parciales, una oportunidad, y así lo señalábamos ayer, pues para corregir, digamos, la improvisación que se ha dado hasta ahora y esa falta de ambición que se ha presentado, y hablar realmente de una reforma fiscal, y nosotras nos mantenemos ahí. Yo quiero recordar que la política, como es tan rápida, como las cosas pasan tan rápido, se olvida todo, ¿no? Pero es que nosotras en octubre del 2024, y creo que además estuve hablando de esto aquí en este mismo programa, Eider, pues planteábamos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista una posibilidad, ¿no? Hicimos un emplazamiento a abrir un espacio de diálogo y de trabajo conjunto, pues en aquel momento, pues para un acuerdo global en relación a los presupuestos, que si os acordáis, lo que planteaba era, bueno, pues intentar establecer entre todos cuáles eran las prioridades en la inversión en el gasto, pero en la que planteábamos también que necesariamente teníamos que hablar de la recaudación y teníamos que hablar también de una reforma fiscal. Aquel emplazamiento pues fue despachado pues de una manera, yo diría, bastante torpe y con bastante malas formas, ¿no? Pero seguramente ahora, si ese emplazamiento se hubiera tenido en cuenta, pues seguramente estaríamos a lo mejor en otro escenario en el que podríamos estar hablando de una reforma fiscal profunda, como la que corresponde a los tiempos que afrontamos, aprobado por mayorías, pero la realidad es que el Partido Socialista Vasco y el Partido Nacionalista Vasco decidieron emprender otro camino. Y en el escenario actual, para que pueda haber un acuerdo con Euskal Herria Bildu, ¿PNV y PSE tienen que levantar la propuesta que hay sobre la mesa y presentar otra? Para que haya un acuerdo con Euskal Herria Bildu, lo que tiene que haber es una voluntad de hablar de las cuestiones esenciales que corresponden a una reforma fiscal, con lo cual, me voy a repetir, pero tiene que haber una voluntad para levantar la mirada, tener una mirada a corto y más que a corto, a medio y largo plazo, para entender, digamos, el momento que estamos viviendo, los retos que abordamos y digamos, la situación que vamos a tener a medio y largo plazo. Tiene que haber una voluntad de mirar a los países más avanzados en esta materia de Europa, y tiene que haber una voluntad de hablar de las cuestiones de las que se habla en una reforma fiscal. Esa es la cuestión. Yo creo que, vuelvo a repetir, tiene que haber una voluntad para responder a esas dos preguntas. ¿Cómo vamos a financiar los servicios públicos que vamos a necesitar, que permitan garantizar el bienestar de la ciudadanía? Porque por
¿no? Independientemente de lo que se está diciendo estos días, la mejor medida, y yo diría la más efectiva para garantizar servicios, el bienestar de la ciudadanía y proteger a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, son tener unos servicios públicos de calidad. Y responder a esa pregunta también de qué modelo social, económico y de competitividad queremos impulsar. ¿Y cree que sería mejor que no haya cambios en la fiscalidad a que se aprobara la propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa? Lo que yo creo es que lo que sería deseable sería que pudiéramos dialogar de lo que necesitamos, que es esa reforma fiscal en profundidad. Si no hay acuerdo en Guipúzcoa y en Araba, ¿cree que Vizcaya parará la tramitación de la propuesta? Bueno, yo creo que eso no nos corresponde a nosotras. Lo que ¿Cree que creemos, debería hacerlo? yo creo que lo que toca ahora es dialogar. Yo creo que lo que toca ahora es abordar esta cuestión, porque es una cuestión fundamental. Mira, esta semana misma los alcaldes y alcaldesas de Euskal Herria Bildu constataban las consecuencias del no cumplimiento de la bajada de recaudación en lo que es la política de los ayuntamientos, que es digamos, la primera puerta de entrada en donde se ofrecen muchos de los recursos, donde se atiende a muchas de las demandas de la ciudadanía. Y fíjate que escuchaba a Nagore Alcorta, la alcaldesa de Azpeitia, señalar que la merma que supone el no cumplimiento, digamos, de esa previsión de recaudación supone la mitad del presupuesto que tiene un ayuntamiento como Azpeitia para los cuidados. O sea, estamos hablando de cuestiones que son esenciales para garantizar los derechos de la ciudadanía. Con lo cual, creo que este es un debate que requiere seriedad, requiere rigor y requiere pedagogía, desde luego mucho más que ejercicios de populismo fiscal. Así que creo que hay que hacer ese emplazamiento, ¿no? Es un momento, digamos, de grandes incertidumbres, en eso coincidimos todas. Nos enfrentamos a retos muy grandes. Es más que previsible, aun no queriendo ser alarmista, de que vienen tiempos complicados y nos tenemos que preparar para ello. Y la política fiscal debería estar haciendo esa previsión, de prepararnos para lo que pueda venir y lo que queremos ofrecer a la ciudadanía, que es garantizar su bienestar. Y la política fiscal debería dirigirse desde el Parlamento Vasco. Este es un asunto en el que han coincidido en alguna ocasión con el Partido Socialista que lo plantea. No sé si van a llevar alguna iniciativa en esa línea. Bueno, nosotras lo que hemos planteado es que lo deseable es que haya una armonización. Que no haya tributaciones diferentes en un sitio, en Áraba, en Guipúzcoa o en Vizcaya, que haya una armonización en este sentido, ¿no? Eso es lo que hemos planteado. Y en ese sentido, pues nosotras lo que hemos planteado hasta el momento es que este debate también se pueda abrir en aras a la eficiencia, en aras a la efectividad, digamos, de las medidas que se adopten y en aras, digamos, a esa no uniformización, sino armonización que se tiene que dar en lo referente a las políticas fiscales, ¿no? Eso es lo que hemos planteado. El debate se dará pues cuando se vea que se dan condiciones para que se pueda dar. Ahora, en este momento, el debate que tenemos encima de la mesa es el de la reforma fiscal y es el que deberíamos abordar. Ese es el debate urgente, digamos, porque los plazos se apremian, pero hay otros debates y otros trabajos. Ayer se reunió la mesa del Pacto Vasco para la Salud. Decía el Lehendakari que esta materia, la sanitaria, será la prueba del algodón para Euskal Herria Bildu, que ahí se verá si hay voluntad de acuerdo. Y el compromiso es que antes de junio pueda haber conclusiones en esa mesa. ¿Cómo lo ve? Yo, sinceramente, no entiendo esto de abordar un proceso que es tan serio y tan importante con esta cuestión de intentar pasar el algodón a la oposición. No lo entiendo. Creo que la prioridad en lo referente a los trabajos de la Mesa del Pacto por la Salud es otro, y es poner en pie Osakidetza, recuperar la confianza de la ciudadanía en ese servicio público que era la joya de la corona y garantizar, digamos, que de ahí podamos
podamos buscar poner en vías de solución todos esos problemas estructurales que se han planteado en todo este tiempo, que ha costado reconocer al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, pero que por fin se reconocen, ¿no? Entonces yo creo que estos ejercicios de estar constantemente señalando a la necesidad de pasar el algodón o posicionarse en esa superioridad de alguna forma, ¿no? Pues que no corresponden a los tiempos. Yo no tengo ningún motivo para venir aquí a poner en duda la motivación del Lehendakari Pradales o de su gobierno con respecto a los trabajos de la Mesa de Salud. Creo que eso es corresponde a una política muy convencional que no obedece a las condiciones que se tienen que generar para llegar a grandes pactos en relación a cuestiones que son esenciales, prioritarias para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Y ha pasado la prueba del algodón el consejero Zupiria en sus explicaciones ayer en el Parlamento sobre la detención de una mujer en Donostia el pasado 2 de febrero. ¿Les han parecido suficientes? Nosotros no vamos al Parlamento a pasar la prueba del algodón a nadie, ¿eh? Nosotros vamos a hacer nuestra tarea parlamentaria, a escuchar y a poner encima de la mesa los cuestionamientos que nos generan los planteamientos que allí se llevan, ¿no? Y con respecto a la intervención o a las explicaciones que ayer dio el consejero Zupiria, bueno, vamos a ver qué dan de sí las investigaciones o el proceso que se ha iniciado en relación a este caso que ayer se abordaba, pero bueno, sí creemos, y ayer así lo manifestábamos, que ha habido ocultismo, que ha habido una falta de transparencia en lo referente a la información y a dar a conocer este caso y lo que ha concurrido en relación a este caso. Pero como ya decía, bueno, pues veremos qué da de sí la investigación. ¿Por qué señalan que hay ocultismo? Cuando ha sido una comparecencia a petición propia del consejero en el Parlamento para aportar los datos, las imágenes, ¿qué es lo que les falta? Bueno, ha sido una comparecencia del consejero a petición propia cuando este caso sale a la luz porque un medio de fuera lo saca. O sea, no es que el consejero de Salud, ante una situación que se ha producido, viene a dar explicaciones de manera transparente al Parlamento. Viene porque este caso salta a la opinión pública y se ve obligado a dar unas explicaciones. Porque hay una denuncia de unos hechos graves por parte de la persona. Por eso decimos, bueno, pues que ha habido cierto intento de que esto no trascendiera a la opinión pública. ¿Qué le parece, por cierto? Hoy estábamos comentando al inicio de los diálogos, la reunión que mantendrán, el nuevo encuentro que mantendrán el Lehendakari Pradales, el presidente Sánchez hoy en ITP y la relación entre ambos gobiernos, en un momento además en el que Sánchez está planteando a las comunidades autónomas de régimen común pues, la condonación de la deuda, si podría afectar o no podría afectar de alguna manera a Euskadi. ¿Qué opinión tiene? Bueno, nosotros tenemos otro régimen, como es conocido, y a mí me parece bastante normal que las comunidades autónomas reivindiquen, ¿no?, la necesidad de estar financiadas suficientemente, ¿no? Pero nosotros tenemos otro modelo de financiación y yo entiendo que en principio por lo menos no se debería haber alterado por este tipo de cuestiones. Pues Nerea Kortajarena, secretaria de Programas de Euskal Herria Bildu, portavoz en el Parlamento, nuestra invitada esta mañana. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei. Las 9:26.